alineación la alineación de los planetas, ¿no? Pero también teníamos aquí pendiente esta situación, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? El cambio que nos depara en este transcurrir de nuestro vivir y de nuestro camino. Y cómo todas estas energías se van alineando con la intención de trabajar. Bueno, hermanitos, sean todos bienvenidos nuevamente, los que nos conectamos y los que no, pues sabemos muy bien que posiblemente por los horarios pues no podrían acompañarnos, pero vamos a grabar esta clase. Hermanitos, el día de hoy, el día de hoy, 22, 22 de enero del año 2025, a partir de las 6:45 de la tarde, empezamos a vibrar con una energía muy hermosa, que es justamente el de Setec, un cuchillo de pedernal. Tomando en cuenta que el cuchillo de pedernal representa la luz, el conocimiento. También Tecpal representa esa ceremonia que nosotros necesitamos realizar, hermanitos. ¿Cuál ceremonia? El de despertar y agradecer. Es la primera ceremonia que debemos de hacer. Cuando hablamos de ceremonia, muchos de nosotros quizá se nos viene a la mente de que, bueno, voy a hacer grandes cosas, hablarle a las energías, ¿no? Pero la primera ceremonia es hablarle a nuestra energía sagrada. ¿Y saben ustedes cuál es? Este templo. Este templo, esta casa tan hermosa que tenemos cada uno de nosotros, decirle, el día de hoy vamos a ser felices, a triunfar, a crear abundancia, pero así como creamos, que así como damos, pues también recibir la abundancia, no negarnos a la abundancia, ¿verdad? Ayer hablábamos de la percepción y justamente TechPad es lo que nos indica percibir, encender ese fueguito interno con esas chispas que al frotarlo a las dos piezas Hermanitos, ¿se escuchan? ¿Es mi ya internet estamos o...? de regreso. Es Ok. mi internet, hermanitos. Es mi internet, Ok. pero bueno. Bueno, seguimos, hermanitos. Entonces, es esta parte lo que nos dice TechPad. Y para mí y para todos nosotros vamos a concebir el día de hoy TechPad, cuchillo de pedernal, doblemente empoderado. ¿Por qué doblemente empoderado, hermanitos? Va a ser una trecena de TechPad, pero es un año de TechPad. A veces se nos olvida el año, pero es súper importante que en todo este año toca hacer conciencia. En un año TECPAT, hermanitos, hay muchos cambios que se generan, a veces los dejamos de desapercibido. En una trecena TEC, en un año TEC, en un día TECPAT, ¿verdad? No debemos de dejarlo desapercibido. Hoy a las 6:45 que inició la energía, estamos triplemente empoderados con TEC. ¿Y cómo? Estamos en un año
Estamos en un año, Mastlactli Huangometecpa, en un año 12 cuchillo de pedernal. Estamos en una trecena, Setecpas. Estamos en un día, Tec. Y máxime si nosotros hacemos la ceremonia, el ejercicio en un cuarto de hora, Tecpas. Imagínense. 4 veces la energía bien presente. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, el día de hoy, justamente toda la noche, si ustedes lo quieren hacer y realizar, justamente, conectarnos con la sabiduría, con la luz del gran universo, pero también con nuestro guajolotito de jade. ¿Y dónde está nuestro guajolotito de jade, hermanito? Está, miren, el cuerpo que tenemos, vamos a empoderarlo, que el guajolotito de jade florezca. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer florecer? Son cosas muy sencillas, hermanitos. Haciéndome consciente que soy una energía sagrada. Agradeciendo todo lo que se me da y todo lo que no se me da. Les decía yo, para algunos de nosotros todavía no entendemos cuando decimos, ¿cómo voy a agradecer si estoy pasando por situaciones súper difíciles? Estoy pasando por una situación emocional, por una situación profesional, laboral, no tengo trabajo. Estoy pasando por un proceso, ¿verdad? Familiar. Tengo a un enfermo. Bueno, o yo estoy enfermo. ¿Cómo cree usted que voy a agradecer? Sí, si yo estoy enfermo, voy a agradecerle la enfermedad, que porque esa enfermedad va a forjar mi espíritu. Esa enfermedad va a hacerme entender que no soy inmortal, que a pesar de que yo fluya, ese mismo fluir me va a comer, ¿sí? Además que ese pescado que fluye dentro de mí, se tiene que eliminar, tiene que comer todo eso que no, la inmundicia, vaya, lo que no me corresponde, cargar culpas, estreses, me estreso porque mi jefe no cambia de genio, pues yo no voy a poder lograr, así es. Pero bueno, justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanitos. TechPad, cortar con todo. Tenemos una trecena, la cual todos nosotros, el día de ayer, dejamos de tarea. Recuerden que observar es súper interesante, ¿sí? Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos adentrándonos a este gran día, a este hermoso día, ¿no? Hay un hermanito que me decía, oiga, pero yo sabía que nada más los lunes, viernes, sábado y domingo tenemos clase. Bueno, ya ahorita, el día de mañana ya me lo instalan bien el internet y el día de mañana vamos a tener una clasecita de San Miguel Xochimilco. Esperemos que fluya todo, la línea del internet, ¿no? Y pues desde allá. Y es una gran oportunidad de que en algún evento del hermanito Miguel Ángel, o ustedes que nos inviten, teniendo en el salón, pues tenemos ahí los niños, pueden participar, ¿no? Pero bueno, entonces, el día de hoy, la trecena Setecpat nos invita justamente a este trabajo energético. El día de mañana, jueves, vamos a hablar de la energía de Kiawit unido a Tec. Es súper interesante para nosotros que estamos estudiando el pedimento de lluvias, la energía como unión con el trabajo energético.
Esta trecena termina una veintena. Terminamos la veintena de Atemostli. Ajá, de Atemostli. Vamos a iniciar en esta trecena la veintena de Tititl. ¿Qué es Tititl? Encogimiento. Cuando la tierra ya se ha secado, se encoge. Y a todo esto, vamos a tener que estar muy pendientes en esta veintena. Vamos a estar trabajando con energías muy interesantes. El evento de ayer no fue nada sencillo, fue algo poderoso para los que ya vieron la clase y los que estuvimos en la clase. Entonces, el regente de esta trecena dijimos, pues no podemos, lo más fácil que podemos leer, ¿verdad? El regente de esta trecena es Mictlán Tecuhtli. ¿Quién es Mictlán Tecuhtli? Es el señor del lugar del reposo, de la transmutación, del cambio, de la reflexión, ¿sí? Justamente él reina en Mictlampa. Muchas veces decimos, bueno, ¿dónde yo puedo, en qué parte física yo puedo dirigirme hacia el Mictlampa? Dicen ustedes que el rumbo norte es el Mictlampa, pero también dicen que Mictlampa está bajo la tierra, pero también dicen que Mictlampa, viajamos a Mictlampa cuando dormimos. Por fin, es al rumbo norte, es bajo la tierra o es en el sueño, ¿no? Es algo importantísimo. ¿Por qué tenemos esas dudas, hermanitos? Yo llego a la conclusión de que cómo esta educación que nos dan occidental siempre nos dicen debe de haber pruebas. ¿Qué pruebas? Si tú me dices algo, debe de haber algo físico ahí. ¿Dónde está? ¿No? O si tú me dices que existen energías que no se pueden ver, compruébamelo. El método científico, compruébamelo. El día de muertos, ¿vienen los muertos? El levantar la sombra, ¿realmente te puedes sanar con esa sombra? Limpiarte de energías, ¿realmente puedes limpiarte de energías? ¿Será cierto? ¿Por qué? Porque justamente lo que nos han enseñado, hacer una hipótesis, compruébalo, obtén resultados y estás comprobado. Dejan de lado la parte espiritual. Entonces, la parte física, pudiéramos decir el rumbo norte. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la creencia de nuestros abuelos, se empezó a viajar del norte hacia el sur por parte de los abuelos. Pero también, de acuerdo a la vivencia, al conocimiento, antes de que llegaran los mexicas también al Valle de México, la toltequidad y otros grupos ya estaban trabajándolo, ya conocían, de acuerdo a la historia, esto que el día de hoy estamos tocando, el de Mictlán. Bueno, ese lugar, podemos decir, es un lugar físico hacia el norte. La tierra, ahí está. Pero ¿por qué creemos que Mictlampa es bajo
Gracias. Bueno, les decía yo, es la parte espiritual, claro que está en los sueños, viajamos, ¿no? Tenemos esos sueños de practicidad. Para nuestros abuelos no hay un... La trecena nos habla, hermanitos, sobre este cambio que nosotros podemos generar, ¿sí? Pero para generar un cambio necesitamos aceptar, cortar, ¿verdad? Limpiar, generar ese conocimiento. Para hacer este cambio necesitamos luz y calor. Luz representado como el conocimiento, calor como la empatía, el amor por lo que yo quiero cambiar. En este caso, Mixtlantecutli nos va a ayudar en esa transmutación, en ese cambio. Y Tonatiuh nos va a enseñar a que nosotros podamos adquirir, oigan bien, adquirir conocimiento, pero también generar conocimiento. Cada uno de nosotros podemos generar un conocimiento propio. ¿Cómo? El día de hoy en la mañana, dos de las compañeras me mandaron su experiencia acerca de este ejercicio, ¿no? De cómo enviar la información, de conectarnos con esta alineación para este cambio. Bueno, eso que ellas experimentaron, sintieron, vivieron, ellas están generando ese conocimiento, esa percepción. ¿Por qué? Bueno, gracias a eso, ellas están trabajando su conocimiento espiritual, con su cuerpo espiritual, con su cuerpo energético, con su cuerpo emocional, su cuerpo nahual, con su cuerpo intelectual. Y eso es lo que nos dice justamente Tonatiuh. Dice, observa para aprender. ¿Y dónde nos lo está mostrando? Vean su rostro. Esta parte nos lo pintan de color rojo. Y recuerden, el color rojo es la fuerza de voluntad. Entonces, si él está marcando este color rojo como una antiojera, como un de Tlaloc, quiere decir, enfócate, observa y aprende, y ¿por qué no? Comparte. Tu misma palabra puede compartir conocimiento. Bueno, ahora, dentro de esta trecena, vamos a generar, vamos a potencializar la percepción en el sueño. O sea, ¿qué quiero decir con lo de la percepción en el sueño, hermanitos? Quiere decir que la activación, como decíamos ayer, de mi tercer ojo, la conexión neuronal, la conexión nerviosa, la conexión perceptiva, está interconectado entre el corazón, entre el estómago, entre todos los órganos. Por ello, en esta imagen de la trecena vemos a un personaje. Si ustedes se dan cuenta, no está abriendo los ojos. Pudiéramos determinar y percibir que está durmiendo, está fluyendo, está trabajando su parte espiritual, pero en ese deleite, en ese conocimiento, ¿sí? A grandes rasgos. Vamos ahora sí
directamente a la Moshli. Tenemos a un Mictlantecutli sentado en su ixpali, ¿sí? Que en su ixpali, en el asiento, en el taburete en el que se sienta Mictlantecutli, tiene pintado justamente un pescado. ¿Ya se dieron cuenta? Un pescado, y este pescado tiene la forma de yolote, de un corazón. ¿Ya se dieron cuenta? Este pescado tiene la forma de un corazón. ¿Qué pudiéramos hablar de nosotros de un corazón? Dice, este cambio, este viaje que tú realices hacia Mictlán con Mictlantecutli, fluye, fluye enfocando, conectando tu energía intelectual, tu energía perceptiva con tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué con el corazón? Que debe de fluir el corazón como si fuera un pez en el agua. Porque justamente, aunque nosotros estemos durmiendo como este personaje que nos lo muestran, aunque estemos durmiendo, estamos fluyendo, estamos en ese sueño y estamos viajando, ¿sí? Y porque el pez viaja a través de ese agua, en ese fluir, ¿sí? Y si se dan cuenta, el pez va enseñando sus dientitos. Se dice, si tú vas a hacer ese viaje, hazlo con esa empatía, ese amor, ese deseo de viajar a ese lugar. Todo esto te va a ayudar a transformarte, porque Mictlantecutli es uno de los señores Macuiltin. Alguna ocasión me preguntaba, ¿quiénes son los Macuiltin? Desde mi conocimiento, es un grupo de energías que nos ayudan y nos enseñan en nuestra transformación, en nuestro cambio, en los diferentes cuerpos que tenemos, ¿no? Que ayer hablábamos hasta de 5 cuerpos, ¿no? Cuerpo espiritual, cuerpo emocional, cuerpo intelectual, cuerpo nahual, ¿sí? Y entonces, Mictlantecutli nos enseña algo súper importante. Si se dan cuenta, aquí en la parte del oído sale esta manita, ¿sí? Y así como nos lo muestra, está sentadito, ¿sí? Es una, ¿qué sería? Una mano izquierda, una mano derecha, ¿sí? Así como está. Una mano derecha. ¿Qué nos indica la mano derecha? Dice, aprende a escuchar lo que percibes, o sea, lo que ves. ¿Cómo qué? Aprende a escuchar a alguien más, a una persona, a un animalito, a un árbol, porque te van a enseñar para tu cambio, para tu transformación, en la forma de sentarse. Uno de sus piecitos, pues lo está pisando lo que es el taburete, pero el otro pie está en el aire, ¿no? No está hablando de vivir en estos dos mundos, en lo tangible y lo intangible. Su vestimenta está vestido todo de color negro. Nos habla de un cambio interno. Tenemos que hacer nuestro viaje de introspección hacia adentro de nuestro cuerpo. Tiene su mashlat. Este mashlat en su cintura está de color blanco, pero aquí en su frente hay algo curioso, fíjense. Algo curioso que en la gran mayoría de los Amochtin vamos a encontrarlo. En la gran mayoría, no en todos, la gran mayoría, que este mashlat está derechito, está direccionando hacia adelante. Pero he aquí nos da una información. Justamente el mashlat, que es de tela, al momento de sentarte, pues se supone que debe
debe de adherirse a tu entrepierna, ¿no? El mash. Pero este está derecho, ¿no? Y mashlat apunta o cubre nuestra parte sexual. Entonces, lo que nos está diciendo, empodérate con esa energía también. Es uno de los cuellos, ¿sí? Es uno de los cuellos la fuerza sexual, el poder de la energía sexual, ¿sí? Como Mictlantecutli, tienes que hacer el viaje. Los que hicieron el ejercicio ayer en la noche o hoy en la mañana, obtuvieron una ensoñación y lo sintieron y lo vivieron. Y algunos lo visualizaron, ¿verdad? Justamente nos habla de eso y por eso, y por eso yo les doy estos ejercicios para que, hermanitos, para que entendamos mejor estos, estos libros sagrados de conocimiento, porque son prácticos. No nada más porque lo pintan ahí, se ven bonito, que está sentadito. No, nos está diciendo que lo llevemos a la práctica. La práctica nos va a hacer entender la funcionalidad de este libro, de este gran Amoshli, Teo Amoshli, el libro sagrado. Entonces, el Mictlantecutli, así como está sentado, su mano derecha lo está mostrando y su mano izquierda no lo muestra. En la mayoría, la mano derecha toca la mano izquierda, pero aquí no lo toca. Lo deja suelto la mano, ¿no? Lo cual nos dice que debes de fluir, que debes de trabajar, ¿verdad? En tu cuerpo energético. O sea, hacer una introspección hacia dentro de ti. El mismo Mictlantecutli, ¿verdad? Tiene ese cráneo de cráneo humano, pero su boca representa a Ozomatli. ¿Qué tiene que ver Ozomatli con la muerte? En la gran mayoría de las tres escenas que vamos a leer, esperemos este sábado, leer ya las tres escenas del rumbo de Tlahuizlampa, encontramos a Ozomatli de esta manera, con cabeza de miquistli. Tiene un porqué. Nos habla de Ashkan Huanica. ¿Qué hace el monito? El monito disfruta el momento, ¿no? Él nos está diciendo, mañana sí seré feliz, pero hoy no. Es que hoy no me dieron mi cheque para que yo sea feliz. Es que el día de hoy no comí bien, por eso no estoy feliz. El monito está en ese constante disfrute. Y es lo que nos está diciendo Mictlantecutli. Dice, disfrútalo, deleítate. Nos saca su lengüita, dice, deleítate con todo lo que tú percibes, con todo lo que tú tienes. Eres súper afortunado de si hoy te abrazaste, si hoy no estás hospitalizado, si hoy nadie de tus familiares está ya enfermo, accidentado. Alígrate, eso es lo que tú tienes, ¿verdad? Y deja morir eso que no te permite ser feliz, es lo que nos está diciendo. Y aquí, miren, tiene un ojito estelar. Este ojito estelar con flor de cempasúchil enorme. Estos son florecitas de cempasúchil, ¿eh? Florecitas de cempasúchil. Estos amarillitos que tienen el cráneo. Nos está diciendo, visualízate, visualízate floreciendo, acéchate floreciendo. Por eso nos lo pone en la parte izquierda, acá, este ojo. Dice espiritualmente se acecha. Si en este momento pues, estoy ahí con un pensamiento negativo que no quiero cambiar, dice, recuérdate a ti mismo que debes de florecer como ese flor de cempasúchil. ¿Por qué flor de cempasúchil y por qué no el venadito azul? Bueno, recuerden, Sempo Walshochi, dice, florece con tus 20 energías. ¿Se acuerdan que en nuestro cuerpo están las 20 energías?
Es lo que nos está diciendo, hermanito. Transfórmate. Disfruta de cada uno de los 20 energías. En su cabello tenemos este, este cabello que tenemos, Tzontli, que le llamamos en náhuatl, Tzontli. Fíjense, tiene ojitos estelares. ¿Se acuerdan que les decía que nuestro cabello es una extensión más de nuestro sistema nervioso? Ujú. Por eso aquí nos lo muestra, vean, miren. 1, 2, 3, 4. 4 que están en la punta, en la puntita de nuestro cabellito, ¿no? Que nos habla de la conexión de este ojo estelar. ¿Por qué creen que 4? Por los 4 rumbos, hermano. Conéctate con Tlahuizlampa, el rumbo oriente, donde sale el sol del conocimiento. Norte, aprende a transmutar, aprende a acecharte, aprende a trabajar con tu yo interno. Cihuatlampa, dice, conéctate con la intuición, la percepción y el cambio con Xipetote. Sur, empodérate con la fuerza de voluntad de ese colibrí izquierdo, de Tlaloc y Chacchihuitlicue, de fluir. Aprende a vivirlo, por eso Mictlantecutli está sonriendo, está disfrutando. ¿Qué esperas tú para disfrutar? ¿Y de dónde va a venir todo esto? Tú lo vas a crear. Tiene 1, 2, 3. Estos no están como que en la puntita del cabello, están dentro del cabello. ¿Verdad? O sea, que nos habla de que están dentro de nuestro cráneo. Entonces, ¿qué nos está indicando? Dice, tienes una mentalidad, un cuerpo, un espíritu. ¿Qué más quieres? Genera todo ese conocimiento. Dentro de su tocadito podemos encontrar 4, tipo como 4 pielecitas, ¿no? El tocado de ocelot. Recuerden, el ocelote representa nuestra parte interna, el empoderarnos como guerrero ocelote, el analizar, el de acechar todos estos 4 portales que nosotros conocemos, ¿verdad? Al mismo tiempo nos pone una hojita de malinali, pero de color blanco y algunos negros. Dice que esa medicina de la de transmutar, la de autoconocernos, es la fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, este como tocado, pero que tiene en su cuello, y en este cuello, en esta espalda, tiene la puntita para entrar como al portal, como la llave hacia el portal, ¿sí? Es interesante que es uno de los emblemas que tiene Mictlantecutli. ¿Por qué tiene la punta cónica en forma de cono? Recuerden que nuestro crecimiento, que nuestro avance en la vida, ¿y por qué no lo pone hacia arriba? ¿Por qué lo tiene, o sea, hacia atrás, adelante? Bueno, mire, decimos que vamos creciendo en forma de espiral, ¿de acuerdo? Y siempre vamos avanzando hacia adelante. Entonces, lo que nos está diciendo Mictlantecutli, tú vienes dejando en tu vida, en nuestro destino, en nuestro caminar en este sendero, viene muriendo esos días. A veces creemos que somos inmortales y no, hoy no voy a ser feliz, mañana sí. Vívelo. Dice Mictlantecutli, viene muriendo tu cuerpo. Desde que naces ya te empiezas a morir. Curioso. Sí. Entonces esta manita nos habla justamente de eso, la manita, de la transformación. En donde está sentado está emanando, igual miren, 1, 2, 3, la sabiduría, el conocimiento, el del fluir, que esta fuerza de voluntad nos haga fluir hacia donde vamos ahí.
Mictlantecutli es una energía muy hermosa, hermano. Dice él, nos lo está mostrando enfrente de nosotros. Le dice Mictlantecutli, este somos nosotros. Nos dice Mictlantecutli, muere. Este es un bulto mortorio de un muerto. Y tiene una banderita con lengüetita de malinali, pero blanca. Nos dice, tú y los 19 que estamos hoy reunidos, hermanito, tenemos la oportunidad de cambiar. Hoy, en la nochecita, después del programa del hermanito, el abuelito Metochli, tenemos la oportunidad de dejar morir eso que vivimos el día de hoy. Pero a veces todos esos problemas los llevamos ahí donde dormimos y hasta los soñamos. Yo en algún momento de forma de relajo les decía, duermo para descansar y sueño que estoy dando clases, entonces no estoy descansando, ¿no? Pero bueno, entonces nos habla de eso, hermano. Aquí, los cuatro rumbos, el cuadro, los cuatro lados, la base de nuestra casa, de nuestro templo, de nuestro Kajli. Pero viene, va más allá de este cuadrado, de este rectángulo que tenemos cada uno de nosotros para interactuar, para comunicarnos con todas las energías. Ujú. Y nos está mostrando tanto Mictlantecutli como Tonatiuh de trabajar con esto. El color amarillito que ven ustedes aquí nos habla de una energía interna, del conocimiento que tenemos dentro de nosotros, tanto en todos los órganos, tanto en el corazón como en el estómago, todo, porque nuestro estómago tiene una inteligencia, un aprendizaje también. Todos nuestros órganos tienen un aprendizaje. Si les enseñamos a vibrar, si los fortalecemos y los disciplinamos a trabajar enfocando a nuestros objetivos, podemos empoderarlos. Y ahorita lo vamos a ver con la alimentación. Entonces, este personaje, como ustedes ven, Mictlantecutli le dice, déjate guiar, déjate morir, es un logro. Pero Tonatiuh, él es Tonatiuh. Chequen a Tonatiuh. Él, él, a pesar de la gran importancia que tiene el Tonatiuh, está hincado. Chequen una rodilla, la rodilla derecha, lo pone en el Ikpali y su pie izquierdo lo está poniendo al aire, no está pisando el Ikpali, sino que al aire, al igual que Mictlantecutli, cheque. Solo que Mictlantecutli, su pie derecho, es el que lo pone al aire y aquí Tonatiuh, su pie izquierdo. Dentro de su collar tiene ese espejito, ese sol que lo identifica tanto nuestro abuelito Tonatiuh. Y dentro de este collar tiene estas cuentitas rectangulitos de coatl, de serpiente. Entonces dice, todos nosotros llevamos un collar hermoso como el que tiene Tonatiuh. Y ese hermoso collar debemos de entender lo que nos va a llevar para el cambio, para la percepción, para nuestra vibración, pero sobre todo para llevar ese conocimiento en ese camino. Y entonces en este collar tiene cuentitas amarillas con tonajitas que armonizan, ¿no? Nos dice que tu conocimiento que tú portes, compártelo, ilumina a los que están enfrente de ti con tu collarcito. Y no te olvides ser humilde, porque al momento de hincarse, el Tonatiuh, hincarse no es símbolo de denigrarnos a nosotros mismos, mucho menos de humillarnos. No, hincarse, poner el pie derecho, es símbolo de humildad, de servicio. Ujú. Con el pie derecho. Con el pie izquierdo y el pie derecho avanzando
Lo que estamos nosotros programando nuestra mente es avanzar y conocer nuestra parte espiritual. Pero en este momento no es el caso con Tonatiuh. Si se dan cuenta, su mashlat de Tonatiuh está bien adornado con plumas y aquí realmente su mashlat, miren, no está hacia adelante, sino que como lo natural que debe de ser. Entonces nos dice, pues, sé tal como eres, sé como realmente, muéstrate como eres, sin máscaras, sin tapujos. En su oído tiene una orejera con jade, dice, todo lo que escuches, si no es bueno para ti, déjalo que fluya. Tiene una cabellera de color amarillo, que es lo que identifica a Tonatiuh también, aparte de su collarcito, con su cabello como Tonatiuh, como los rayos del sol. Aquí hay algo súper importante, hermanitos. Su mano derecha está tocando el corazón y su mano izquierda está dando una vírgula. ¿Qué es vírgula? Es este símbolo de la palabra. Y esta vírgula también es de color amarillo, ¿sí? Dice que está dando, tú da tu palabra para que fluya, para que alimente, porque también nuestra palabra con sabiduría es medicina para sanar a esa mente, a esa mente con ignorancia a veces. Y no lo digo como algo ofensivo, no, porque si el conocimiento viene a sanar nuestra mente por nuestra ignorancia que a veces tenemos, ¿no? Y eso es válido. Y dentro de esta vírgula de la palabra emana esta cuentita, pero esta palabra dice, tiene un ojo estelar. Tu palabra debe de estar cargado para que el que te escuche sepa autoobservarse, sepa que no estás solo, que tú estás con él, ¿no? Porque dice Tonatiuh, a pesar de que es de noche y no me ves, yo estoy ahí, te estoy viendo. Ahorita los otros hermanitos en China, por ahí en Europa, ya está saliendo el sol. Yo sigo vivo a pesar de que no me veas. A pesar de que esté nublado, a pesar de que tú veas que está nublado en el cielo, y yo te estoy observando, estoy contigo. ¿Por qué? Porque portas mi palabra, mi conocimiento. Y es lo que nos está diciendo Tonatiuh. Y nosotros como humanos, como más iguales, como servidores, justamente eso. Decirle al hermanito, hermano, aquí estoy, hermanita, aquí estoy. A pesar de que no me ves, a pesar de que no me puedes tener físicamente, ni yo te pueda tener físicamente, quiero que sepas que aquí estaré para apoyar en lo que yo pueda. Cuenta conmigo. Y sabe, se siente bien hermoso cuando te digan, cuenta conmigo en lo que yo pueda, te sientes respaldado. No te sientes solo. Y es lo que nos está diciendo Tonatiuh. Dice en su nariguera, armonízate. Ojo, vive en armonía. No te la pases dando conocimiento. Si alguien que le das el conocimiento no lo valora, pues que quede en él. Tú sigue avanzando. Vive en armonía. No obligues a alguien que quieras que aprenda que viva en este camino. No lo obligues. Puedes darle pequeñas ideas que genere esas chispitas como TechPad para que puedan curiosear qué es lo que queremos. Y les decía, está pintado, ¿no? Bueno, el lado del otro lado no lo podemos ver porque está de perfil, pero nos habla, dice, observa. Una de las máximas que tenemos, y lo incluimos en el librito, dice, "Xiectlachia, amo shinawati, washimuyekmachti". Observa, calla y aprende. ¿Qué quiere decir? Observa, no juzgues, calla, no juzgues. Es que mira cómo bien, no, no, tranquilo. Y aprende por ti mismo, nadie más.
va a aprender por ti más que tú. Y es lo que nos está diciendo Tonatiuh, dice, sé paciente, no critiques. No digas, no, para ti, no, para ti sí, no, tranquilo. Y nos habla, fíjense en su tocadito, de estas plumas tan hermosas del águila. Dice, vuela, elévate al cielo para que puedas mirar hasta dónde puedes llegar. Vuela como el águila, ten un pensamiento rápido, ágil. Por eso nos los pone aquí, miren, con cabellitos también de color amarillo y con color blanco. Recuerden, el color blanco dice que tus pensamientos, que tus metas sean limpias, puras. Vaya, vive en esa impecabilidad. Vive en ese agua tranquila, en el Aquetzamani, ¿no? Y tiene un ave muy hermoso. Aquí miren en su tocadito, justamente es el Quetzal. Ten un pensamiento hermoso, espiritual. Y lo une, miren, un tocadito de un flor enorme, muy hermoso, ¿no? Dice, ten un pensamiento florido, porque de todos esos que critican, que están viendo, que están humillando, que están discriminando, ya hay muchos. Ya no necesitamos de eso, dice Tonatiuh. Vive en tu vida, en esa impecabilidad. Y en este pie, fíjense, en este pie izquierdo emana una flor, pero con piel de coat, con ishquimili. Dice, actúa, tú, que eres la serpiente hermosa, actúa para que puedas florecer, cambia para florecer. Y está dando una flor hermosa. Y esta flor hermosa está encaminado, lo está empoderando a este personaje que vemos aquí. Esta como telita, el ishquimili es como el taparte los ojos. Ve sin estos ojos, ve con los ojos de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, de tus emociones, ¿no? Debes de practicar, nos dice, debemos de practicar este tipo de conocimiento, hermanito. Ahora bien, este somos nosotros, dice, escucha, en la parte del oído, así que nos lo ponemos de perfil, parte del oído dice, escucha lo que te dicen. ¿Y quién le está hablando? Nos está hablando Tonatiuh y Mictlantecutli. Aprende a fluir. Y él mismo se está autoempoderando, programando para la ensoñación, para el cambio. ¿Quién más? Es lo que les acababa de decir. ¿Quién más va? ¿Quién más va a trabajar en nuestro cambio? Nosotros, hermanito. En algún momento les he dicho, podemos tener al mejor maestro, al mejor nahual, al mejor chamán, al mejor de los mejores, como lo quieramos llamar, el gurú, el guía, con muchísimo conocimiento. Pero si yo no estoy dispuesto a aprender, pues nomás no aprenderé. Los maestros están a nuestro alrededor, el aire, el agua, el río, el fuego, la montaña, los niños, todo lo que nos rodea, los árboles, los animalitos, son grandes maestros. Por eso soy espejo y me reflejo. A que yo me haga pensativo, esa es otra cosa. Tenemos que aprender eso, ¿no? Tenemos de aprender a fluir, a repensar nuestra vida, ¿verdad? Bueno, en texto grecolatino, dice, la trecena de Setecpat está propicia para reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para crecer o avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Y justo lo que le decía de Mictlantecutli nos dice, tienes que empezar a hacer esos cambios, a cortar, porque cortar, eliminar vicios, hábitos, situaciones, vivencias, inclusive a veces hasta parecemos masoquistas, nos encanta el dolor, vivir en ese dolor, ¿verdad? Pero bueno, es parte del aprendizaje, dice. En esta trecena
Es un tiempo que nos pide disciplina. Sin disciplina no hay cambio, hermano. Y disposición para examinar nuestras áreas de interés. ¿Qué nos interesa trabajar? Aprender a ser metódicos y ordenados sobre todo. Trabajar con nuestro ego, es lo que les decía. Pulir nuestro espejo a través de nuestras relaciones con los demás, buscando hacernos más armónicos, ¿no? Conectarnos con todo, vibrar, reconocer nuestro legado ancestral, profesar respeto por lo que nos antecedieron, buscar iluminar nuestra noche interior. ¿Con quién? Con Tonatiuh. ¿Y qué es Tonatiuh? Conocimiento, empatía, amor hacia nosotros mismos. Es un rumbo que está en el rumbo de Mictlampa, rumbo del color blanco y negro, la purificación, el trabajo interno. Su regente es Mictlantecutli y Tonatiuh, ¿no? Y aquí está esta trecena hermosa que nos pide precisamente analizar. Ahora, todo este cambio podemos nosotros empezar a autorreconocernos. ¿Qué alimentación? El día de hoy vamos a empoderar nuestro punto energético que está en nuestro estómago. Nuestro estómago, junto con nuestros riñones, junto, junto con nuestro hígado. ¿Por qué? Porque son estos tres órganos quienes diluyen, quienes limpian, quienes seleccionan qué nutrientes son benéficos para nuestro cuerpo, filtran los líquidos, cuidan nuestro cuerpo, lo fortalece, ¿verdad? Pero debemos también repensar, este estómago también está enfocado como un mictlampa, porque es lo que hacemos, ¿no? Comemos frutas, verduras, granos, y lo que hace nuestro cuerpo es eso, el mictlampa, depurar. Es como cuando viajamos al mictlampa, decimos, son 9 niveles en el mictlampa, ¿sí? Como cuando comemos algo, ¿no? Comemos, nuestro cuerpo es mictlampa, empieza, nuestro estómago, todos estos órganos empiezan a diluir lo que comemos y empiezan a seleccionar lo que sí sirve y lo que no. Lo vamos a defecar, lo vamos a orinar. Entonces, ese excremento, ese orín, se convierte en fertilizante nuevamente. Es el renacer. Y lo que sucede también con nosotros, ¿verdad? Cuando morimos, decimos, nuestro cuerpo queda en la tierra para que sirva como fertilizante, pero nuestro espíritu, nuestra energía, sale para renovarse nuevamente en otro cuerpo. Por eso, dentro de este camino, dentro de este círculo al que yo pertenezco, decimos, hay reencarnación, claro que hay. Todo eso nos lleva a que nosotros podamos vibrar y vivir. Para ello, en este caso, las personas que apuestan por la alimentación pránicos buscan lograr un mayor equilibrio con la naturaleza. Sí, decíamos la alimentación con el prana. Hay muchísimas versiones, pero esta es la alimentación con el prana. El prana, pues, es una práctica de la India, ¿no? Pero lo que yo les decía, hay cosas que podemos retomar, sí, 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 se practican, sí. La alimentación a través del sol, ¿se acuerdan que les decía cómo vamos a alimentarnos con la energía del sol? De cargar la energía a través de nuestro cuerpo con el sol,
con el agua, con la luna, con el aire, con el fuego, con la tierra. Bueno, es similar a esta alimentación pránica. Lo que se pretende con esta alimentación dice que estemos más en equilibrio con la naturaleza por una alimentación mucho más saludable. A continuación nombramos los alimentos pránicos positivos que aportan energía vital a nuestro organismo, ya que se, ya que no trata solamente de una lista de alimentos concretos, sino de que también incluye aquellos que son frescos, cercanos, de temporada, orgánicos, poco procesados y enteros, ¿no? Mucho sé que ustedes, hermanitos, ya tienen esta práctica, muchos de nosotros intentamos esta alimentación con el prana, ¿no? Los alimentos positivos son los que permiten el aumento de las fuerzas vitales, que son frescos y naturales, dice, que no procesados. Las personas que lo consumen creen que creen que las comidas naturales crudas y frescas tienen más energía pránica positiva que los cocinados por el ser tratado pierden toda su energía pránica, no siendo efectivo para el organismo. ¿Cuáles serían esos alimentos? Frutas y verduras, casi todas menos tomates, berenjenas, ajos y cebollas. Cereales integrales, mijo, arroz, avena, cebada, trigo. Y todos estos alimentos, hermanitos, de una u otra forma, nos van a ayudar a conectarnos con nuestra alimentación, de empezar a disciplinar nuestro cuerpo con esa alimentación. Menestras, lentejas, guisantes, amarantos, todo tipo de judías, garbanzos y tufo. Semillas y frutos secos, semillas de chía, cáñamo, sésamo, lino y calabaza. También piñones, nueces, pecanas y maní, ¿no? Ya hay todo ese otro tipo de alimento. La miel. ¿Se acuerdan que en alguna clase yo les decía, para hay un ayuno para trabajarlo cuando trabajamos con la veintena de panquetzalizli, le hacemos una bolita de pinole y una cucharada de miel. Con eso tienes. Con eso tienes para todo el día. Claro, tenemos que irlo disciplinando poco a poquito en nuestro cuerpo, irlo desintoxicando paso a paso, no sin olvidar de cargarnos con la energía del sol, de esa frescura de un bosque, es muy hermoso. Ahora, el ejercicio que nos toca hacer en esta noche es justamente hacemos este mudra, que pudiéramos llamarle mudra, o podemos llamar de lo que nosotros le llamamos ma patlanilistli, ma de manos, patlani porque los vas a hacer volar. Tocamos nuestro estómago, cerramos nuestros ojos, lo empoderamos y este ayuno que vamos a hacer, le ofrendamos a esa alineación de esto que estamos trabajando. ¿Qué es? Ofrendarle este ayuno a las energías para ese cambio. Pero no tan solo ofrendarle, sino también pedirle esa fuerza de voluntad, lo bajo nuevamente, ¿sí? Pero al momento de elevar esta energía, como tengo cerrados mis ojos, como lo voy elevando, va a ser una elevación despacito, pueden sentir en su columna vertebral cómo vibra la energía. Me voy a imaginar que esta energía va, no tan solo va derecho, sino que va girando de izquierda a derecha, de ese lado, va girando la energía alrededor de nuestro cuerpo y al momento de llegar aquí, lo, lo esparcimos hacia el universo.
Y de nuevamente al universo le pedimos esa energía. Lo venimos bajando, pero también viene en forma espiral, nos reviste en nuestro cuerpo y lo acomodamos en nuestro estómago. ¿Qué, qué, qué es lo que nosotros estaríamos pretendiendo? Después de que ya bajamos, vamos a generar ese alimento, vamos a sentir ese alimento que nos ofrenda en esta alineación de estas energías, de este Mishkoach, ponerle en nuestro estómago. Es para pedirle que nos ayude a disciplinar nuestro estómago de seleccionar este alimento natural. Ejercicio energético, Teo Tlacual Chicahualiste. Teo, energía sagrada. Tlacua, alimento. Chicagua, fortaleza. Lisli, algo intangible. ¿Qué quiere decir? Es un ejercicio energético en donde fortalezco mi sistema digestivo y alimenticio sagrado, ¿no? ¿Y qué ejercicio podemos hacer en la noche? Pues ahorita conectarnos con el universo, con esta alineación, pedirles a ellos algo en específico, a estas energías que ustedes quieran. En el día, démonos nosotros la oportunidad de ir a un parque, de ir al bosque, de ir a un río, si tenemos la oportunidad. Y si no, camino a nuestro trabajo. A lo mejor los que viajamos para ir a trabajar, como su servidor, pues ahí a orillarnos en la orilla de la carretera. Cuando viene saliendo el sol, podemos alimentarnos con su energía, con la frescura de la montaña, de los árboles, ¿no? Y es con la intención de empezar a ejercitar este cuello, este punto energético que es el estómago, ¿no? Entonces, hermanitos, hagamos este ejercicio. Y, porque el tiempo está avanzando, Mineltilistle. Uno de Mineltilistle, el ejercicio que hice, acuérdense que ya quedamos que íbamos a hacer el ejercicio, la hermanita Leti, la hermanita Guadalupe Lucio Treviño, me parece, sí me mandaron sus ejercicios. Me imagino que todos los demás también lo hicieron. Y si no, pues no se pierdan la oportunidad de realizar. En mi caso, yo al realizarlo obtuve pues un poquito más de energía, de entendimiento, el control mental, pero también sexual de la energía con Venus, ¿no? Que me dé la luz, el conocimiento. Trabajo más con la energía de Tlahuizcalpantecutli porque es mi regente y mi señor del día, ¿no? Él es mi regente, mi, mi señor del día es Xutecutli y mi volátil es Quetzal, no, es Xuchitzili, que es el colibrí azul turquesa, ¿no? Y entonces, por eso trabajo más con él, ¿no? Conozco un poquito cómo lo practico con él. Y bueno, dentro de la ensoñación, pues y llegó un abuelo conocido por mí, que ya trascendió, y me trajo un cofrecito. Dice, esto es para ti. Digo, oiga, pero ¿no lo pediste? Digo, creo que sí, abuelito, te lo dejo. Pero era un cofrecito, no pesaba, pero se sentía esa energía que emanaba como luz. Pero es algo que como que ya lo conoces, dice, no lo abras, ahorita no lo abras, solo guarda. Tú sabes dónde guardarlo. Le digo, sí, abuelo. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de esta temática? Híjole, por los tiempos, hermanitos, pues esperamos dos o tres hermanitos que nos compartan su experiencia. Para mí sería un honor la cuestión del tiempo porque le hermanita vamos a entrarle también a escuchar la charla, la clase que nos lo va a dar el hermanito Miguel Ángel con su invitado especial. Y bueno, ¿qué les parece si dos o tres nos comparten su experiencia? Por favor, los escuchamos.
Ujú. ¿Alguien quisiera compartirnos su experiencia, hermanito? Adelante, hermanita Leti. Ah, Tapayawalti Temacheni. ¿La puede llevar al Tenonitzi? Ok. Yo anoche que salí a ver a Xolotl, eh, realmente sí me sorprendió mucho hacer este ejercicio porque lo sentí, eh, puse yo mis manos así en lo que es mi parte sexual, este, intencioné todo lo que estaba yo pidiendo y empecé yo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Lo subí hasta arriba a manera de que mis manos eh, quedaran justamente al centro que da la Xola. Tenía yo mis brazos estirados y lo comentó al Temachtiani que de repente yo con mis ojos cerrados empecé a ver cómo mis dedos y mi mano se empezaban a replicar. Paz, paz, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sentí claramente cómo mi cuerpo se convirtió en como en varios cuerpos. Ajá. Y yo lo estaba sintiendo y dije, así como que en mi cabeza dije, no lo podía yo decir, pero ahorita lo digo, o sea, yo dije, esto es increíble, ¿sí? Cómo se replicó mi mano y yo lo vi con mi tercer ojo, ¿no? Y sentí cómo mi cuerpo salió. Y de igual forma, cuando empecé a bajar mi mano hasta mi parte sexual, no se replicó esta forma, pero sí se hicieron rombos y fue el rombo del rombo del rombo del rombo del rombo del rombo del rombo. ¿Ah? Y yo lo que sentía en mi cuerpo era como que algo regresaba a mí, ¿sí? De momento algo salió hacia mi petición. Cuando lo regresé, entró algo a mí. Entonces, sí fue una experiencia increíble. Si lo pueden hacer, háganlo, porque es muy bonito trabajar con las energías, ¿sí? Entonces, le agradezco a Temastiani por la enseñanza y el aprendizaje. Y le agradezco mucho enseñarme a amar este mundo, amar a las energías, amar a los abuelos, a mis ancestros sabios. La Socamate Temastiani. Gracias. La Socamate no Initzi, sí, sí, justamente es que el trabajo queda para como tarea si quieren ustedes. Ya en este ejercicio es más con el estómago, empezar a disciplinar nuestra alimentación. Si es que ayer decíamos, vamos a cuidar esta alimentación que sea menos tóxico lo que se pudiera, ¿no? Y si no, pues poco a poquito, ¿no? Sabemos que nuestro cuerpo no tiene que sufrir ese cambio drástico, sino que poco a poquito, pero ahora sí con la energía del universo, ¿sí? Hermanito Víctor, lo escuchamos. Tlazohcamati, Temachani, Tlazohcamati, no Iniwan. Temachani, pues yo, para mí un par de cosas. Una de ellas, pues que aunque estoy consciente de la dieta, se me sigue haciendo difícil un pan, un dulce. Desafortunadamente soy una persona muy golosa cuando se trata de dulces y toda la vida se me ha hecho difícil, aunque trato de comer muy bien. Trato de comer verduras y todo lo más verde que yo pueda.
de todas maneras, de vez en cuando se me ponen unos tacos, unas tortas y pues les echo colmillo, ¿no? Y entonces, para mí, eso sería uno de los problemas que tengo serios y este año, ¿verdad? Para mí, una de las cosas es eso, cuidar mi Cali, cuidar mi casa, cuidar mi cuerpo, por eso mismo, porque he sido consciente al menos por un par de meses. Entonces, yo pienso que eso va mano en mano a esta idea de crecer tu propia comida. Entonces, pues voy a tener que empezar a trabajar ese proyecto más seriamente, ¿no? De poder hacer un espacio para crecer comida, aunque en la ciudad en la que yo vivo es un poco difícil por el frío, ¿no? El otro tema, pues, es la alimentación de las energías, Temashani. Yo practico muchos ejercicios de respiración y yo siento que cuando termino de hacer los ejercicios estoy totalmente lleno de energía. El otro día comentaba que en estos días he tenido he sentido de energía muchísimo más fuerte, ¿no? Y pues yo pienso que tenía algo que ver con la alineación de los planetas, ¿no? Y entonces yo siento que sí es algo bien positivo de practicar, porque en realidad sí ayuda bastante a balancear el cuerpo, ayuda muchísimo a desestresarse también y pues tiene muchísimos beneficios, ¿no? Ah, y también pues los ejercicios que usted nos ha enseñado con el sol. También me gusta mucho a mí en la mañana ver el sol. Desafortunadamente aquí estos días ha estado medio frío y lleno de nubes, entonces no lo he podido hacer. Y el otro tema que quería tocarte, Mashani, era precisamente anoche yo estaba trabajando con mi Chrisley y tuve, pues lo que dicen que se le subió el muerto a la gente, ¿no? Este, esta etapa que es media interesante. Y lo que yo he notado es de que, pues, que en esta etapa yo me puedo salir de mi cuerpo, ¿no? Es como, lo siento como que es un portal. Anoche traté muchísimo de salirme de mi cuerpo y no lo logré. Entonces, este tema de también ahorrar energía, posiblemente por la dieta, pues también ya empieza a tomar un poquito más de seriedad, ¿no? De que cualquier tipo de energía que ahorremos puede ayudar a poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Posiblemente no tenía la suficiente energía, qué sé yo, posiblemente me puse un bloqueo yo mismo, pero pues sí, quería hacerle ese comentario a ver si tenía usted alguna sugerencia en ese caso, Temashani, cuando uno está en ese estado y cómo puede pasar de ese estado al astral, si sabe algo al respecto. Tlazo Kamati. Azulcamate no ignitzen. Sí, precisamente, pues es la protección que tenemos. Uno. Dos, es prenderle una velita a la luz, a ese ser quizá necesitamos ayudarle a encaminarlo al Mictlán, ¿no? Sucede esto porque ellos no pueden ir, no pueden avanzar por ciertas situaciones en las que hayan vivido, que no se sienten autorrealizados y es lo que los detiene en este plano en el que estamos, ¿no? Tú prenderle una velita, un vaso con agua, ¿verdad? Un vaso con agua ahí donde usted duerme, ya sea en la mesita o en el taburete, en lo que tenga usted, ponerle un vasito con agua, una velita, ¿verdad? Y decirle, sigue tu camino, yo no soy, yo no soy el portal que buscas, porque como nosotros somos luz, pues tratan de transmutar, de ir a avanzar, ¿no? Entonces todo es importante que podamos ponerle, darle una ofrendita de agua, además de que el agua es protector también, ¿ah? Sí, hermanito, espero que le pueda servir y pues ponerlo en práctica, ¿no? Igual tabaquito, ponerlo en tabaquito por ahí, ¿sí? Bueno, ujú. Tlazo Kamati, Temashani. ¿Qué mano dice? Hermanito Akatsin, por favor. Sí, hola, Tomasini, buenas noches, Buenas noches, hermanitos. Pues hermanito. más, algo rapidito porque ya se va el tiempo.
Pues ayer yo hice el ejercicio, salí ahí afuera, ya eran como las 10:30, 11, después de la clase, pues, y pues nada más, pues intencioné algo que estoy intentando hacer aquí aquí en la vigilia y pues envié mi intención y ya, luego me puse a dormir y empecé a soñar y me levanté aquí en la casa y quería yo ir para afuera otra vez para ver las estrellas y se escuchaba el viento bien fuertísimo que hasta chiflaba por la puerta y me dio así como miedo y dije, no, no voy a salir, dije, pues se escuchaba bien poderosote, pues, y dije, pues ahora qué voy a hacer. Entonces lo que hice fue que me senté en la postura Xochipilli y a través de la postura Xochipilli empecé a meditar a través del sonido y ahorita que miré la figura del personaje de Mikiskli, que tiene la mano en la orejita, como que me hizo clic, pues, como que pensé que tal vez sería, pues, como para mí, pues, en mi verdad es como profundizar, ah, entrar en meditación a través de lo que escucha uno, de lo que oye uno, lo puede uno agarrar. Entonces, ya que me puse a meditar así, en el sonido del viento, salió como algo que tenía como dos patas, alto, como un tipo cuadrado, algo que pues no puedo explicar, pero me agarró por la espalda y me puso las manos enfrente en mi pecho y me estaba agarrando así, pues era como una energía pues que se sentía pues amenazante y entonces yo me la quise quitar y me molesta mucho que me agarren así por atrás. Y me la que empecé a quitar, a forcejear y pues casi lo empezaba yo a lograr. Y en eso desperté y desperté en la cama y cuando desperté en la cama como que me caí, me empecé a arrastrar en la cama y de repente le hablaba yo a mi señora para que me pudiera ayudar y ahí a un lado de la cama tengo alcohol y ruda. Y entonces como pude me paré y agarré el alcohol y ruda y me echaba yo en mi mano así muchísima y me empezaba yo como a echar en la cabeza bien desesperado, como queriéndome quitar la energía que me había hecho pues eso. Y cuando todo lo que me echaba yo en la cabeza, todo el alcohol con ruda, cuando caía en el suelo, se estaba bien brillosa, bien iluminante, bien brillosa. Pero en eso que yo regresé a la cama y cuando me caí, yo pensé que estaba despierto, pero no estaba despierto, había sido como que había despertado otra vez en el mismo sueño y fue cuando me empecé a echar la ruda y ya que me eché la ruda, entonces ahora sí ya regresé aquí y pues lo primero que hice es echarme ruda para poder dormir más tranquilo, ya luego agarré mi patita de huehuecoyol y me la puse y ya me dormí con ella, ya bien tranquilo, ya ni me molestaron, pero se me hizo muy curioso que haya pensado yo o sentido que yo ya me había acostado y me había parado, pero todavía era como sueño y pues yo pienso que eso fue por haber salido ahí afuera. Y eso es lo que quería contarle, Sebastián, y pues muchas gracias. Sí, hermanito, Tlazocamati por su compartir. Recuerden, cuando hagamos estos trabajos hay que protegernos, ¿sí? El día de mañana justamente vamos a hablar de las protecciones, porque trabajar como pedidor de lluvia hay que protegerse, hay que dar una ofrenda, ¿sí? Porque estamos viajando a un mundo todavía desconocido para nosotros. Cuando ya viajamos mucho, ya sabemos la técnica cómo despertarnos, ¿no? Inclusive pueden utilizar esto, sí, pegarle aquí, estoy aquí, y llamarme, Ceocelo, mi nombre, Pragedis, ya, ¿no? Abrazarme, ya estás aquí, tranquilo, ¿no? Pero es importantísimo protegernos y tener cerca nuestras herramientas, tabaquito, copal, pericón,
todo ese tipo de cositas, tenemos que tenerlos cerquitita y protegernos antes de empezar esto. Inclusive, si llegamos a un momento que no tenemos, nuestra salivita, ¿no? Protegernos con la salivita. Esta saliva, muy efectiva como medicina. Ujú. Bueno, y protección, ¿eh? Y protección la salivita. Lo vamos a ver mañana en la clase, justamente eso. Las protecciones, es necesario ir especificando con 3, 4 protecciones que hablemos enfocados a esto y no tan solo para esto, sino que para todas las ceremonias. Cualquier ceremonia, cualquier reunión temazcal, círculo de canto, círculo de palabra, siempre debemos de protegernos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, hermanita. Los Ocamati por su palabra y su compartir. Hermanita Ana, la escuchamos. Tlazohcamati Temastiani, bueno, inigo en Tlapoyahualti. Saludos a todos. Pues el tiempo ya, ya se terminó prácticamente y pues sí me hubiera gustado compartir sobre la alimentación, que es un tema que yo he profundizado para poder sanar de las enfermedades. Yo tuve una enfermedad que el médico me decretó, pues casi que pues me desahució. Entonces, a partir de eso, tomé un camino de, pues, sobre la alimentación, pues, muy diferente. Tuve que dejar prácticamente todo tipo de carne. Entonces, bueno, pues es muy, pues es muy largo de contar. Vamos a ver si se requeriría más tiempo, pero en la experiencia con la alimentación, puedo decir que la conexión eh, espiritual es muy diferente. Entonces entendí que a partir de la alimentación yo me puedo conectar o desconectar o conectarme con otro tipo de energías. Entonces, pues que energías que no son benéficas para el cuerpo. Y esa alimentación la practiqué 2 años y pues pude sentir un equilibrio en mi cuerpo, pues sentir la salud, recuperar la salud. Eh, pero son varios temas que tocar a partir de la alimentación. Por ejemplo, pues usted nos ha comentado que sí podemos comer carne. Entonces, la persona que me guiaba en esta alimentación, que me dio una guía para seguir, nos decía, es que no hace daño la carne, no es en sí la carne la que hace daño, sino el tipo de carne que estamos consumiendo. Si nosotros consumimos un tipo de carne, por ejemplo, como la que, carne de res o carne de puerco, que el tipo de crianza de los animales, el tipo de la crianza, el tipo de alimentación que se les da a los animales, y pues es prácticamente lo que nos hace daño. Entonces decía, también comentaba que la forma en que se mata al animal también es la que nos hace daño, porque al matar, por ejemplo, un puerco, genera el puerco al estar, al sacrificarlo, genera toxinas y esas toxinas nosotros las consumimos. Entonces, nos decía, podría darme cuenta en base al acecho de mí misma, de cómo estoy, qué es lo que estoy sintiendo al consumir este tipo de alimentos. Y, por ejemplo, la carne de puerco, al generar toxinas y no la comemos. Entonces decía, posteriormente tienes que observar cómo están tus emociones. Entonces decía, es que a veces, si te das cuenta, a veces consumes carne de puerco y tú dices, no, pues amanecí muy contento, muy feliz, muy entusiasta y de repente te enojas. De repente estás enojado, tienes miedo, estás paranoico, porque precisamente todas esas emociones que generan una química en el cuerpo
en la carne del puerquito, es lo que nos estamos consumiendo. Entonces estamos consumiendo también las emociones del puerquito. O sea, lo que usted llama, pues son esas esencias vivas, esos espíritus, pues no muy favorables para el cuerpo o nada favorables para el cuerpo. Entonces, y nos daba otras explicaciones científicas que en investigación, pues los científicos exponen. Entonces, y pues, pues más que nada eso, no temas, Ciani, ya que el tiempo se acaba, pues decir que la alimentación también, con la alimentación que tenemos podemos tener una conexión diferente con las energías. Pues sí, como dice usted, todo lo que son enlatados, químicos, procesados, nos desconectan. Y pues las verduras, todo lo natural, nos hace una reconexión, precisamente, valga la redundancia, con la naturaleza. Y bueno, por el momento, pues esto ya se acabó el tiempo y le agradezco mucho por permitirme compartir. Tlazocamati Nognitzin. Sí, justamente mañana tendremos la oportunidad de compartir estas experiencias. Mi interés es que vayamos aprendiendo juntos, en armonía, hermanitos, y sacar adelante este trabajo. Protecciones. Mañana vamos a hablar de protecciones. Vamos a hablar justamente, darle continuidad a lo que es la alimentación. Termino la clase y nos disculpa, hermanita Lupita, mañana nos apoya con su experiencia. Justamente le decía, me decía un hermanito, no es que yo soy vegetariano. Lo que usted decía, la forma en que tú arrancas esas plantas, porque todo ser vivo al momento de sentirse amenazado libera toxinas como medio de defensa. Entonces me decía él, entonces ¿cómo le hago? Pues háblale a la plantita. Tendré que, me vas a alimentar, te pido de favor, pues, es parte de mi alimentación, ¿no? Y posiblemente es una forma de ir conectándonos con la madre naturaleza, porque lejos de fortalecernos, también nos puede contaminar, nos puede hacer daño. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Sabemos que nos hizo falta más tiempo, pero mañana nos conectemos. Ojalá tengamos tiempo todos y poder trabajar mañana en armonía. Tlazocamati nocnivan, timoitasque, amanentzin. Ahorita nos vemos en la clase del hermanito Miguel Ángel. Tlazocamati Muchas, miek. maestro. Timoitasque nocnivan, Muchas tlazocamati. Muchas a Igualmente, todos. igual. Timoitasque, Maestro. timoitasque nocnivan.